Ay, perdón. Dios, es que uno está trabajando en la hora de cena, gracias a nuestros amigos de Indubeca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Para mí es un placer recibir al profesor Iván Gatón y hace mucho tiempo que quería conversar con él nuevamente. Hace un año estuviste aquí, un poco más de un año, cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y nos gustaría saber a día de hoy, aunque esto es un tema de geopolítica, pero también es un tema que afecta a toda la humanidad porque se está diciendo que el año que viene va a ser económicamente el año más difícil que podamos enfrentar y que a Europa se le avecina una crisis más fuerte aún. Queremos saber de esta guerra qué es lo que se espera. El primer ministro finlandés decía que hay un peligro con las armas que están enviando a Ucrania, a los Estados Unidos y Reino Unido, que tienen uranio empobrecido y que no se están dando cuenta hasta dónde puede llegar todo esto y que no va a terminar por ahora Sí, este conflicto. lamentablemente las guerras, esto es muy trillado, siempre se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo terminan. Y en Ni el cuándo. ni cuándo. Por supuesto, se van a tener en algún momento que sentar, pero por ahora la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ayer a Kiev, lo que anunciaba era más ayuda económica para Ucrania. Y se ha aceptado que armas de racimo, bombas de racimo, es decir, que pueden pasar, como por ejemplo en la guerra de Vietnam, todavía hay gente en Vietnam que muere como consecuencia de bombas de racimo. Y eso va a estar pasando de aquí a más de 50 años, a pesar de que están prohibidas. Entonces, esta guerra también ha llevado a una desindustrialización de Europa y la locomotora de Europa, que es Alemania, se anuncia que su economía se ha ralentizado, a un punto tal que la extrema derecha alemana ahora amenaza con tomar el poder. Dios mío. Por eso estamos viendo esos fenómenos de que en Europa, que lamentablemente la guerra ha traído unas consecuencias económicas muy serias. ¿Por qué? Porque lo primero que la guerra ha golpeado es el sector energético. Y por ejemplo Alemania, que era quien movía a la Unión Europea, tenía gas que venía de Sí. Rusia más barato, pero también en el trigo, por ejemplo, los productos alimenticios, porque todo es una cadena. Vivimos en un mundo que la gente dice, es un mundo globalizado, pero sí, es globalizado porque somos interdependientes. Y así como le afecta a Europa, también nos afecta a nosotros. Y ahora se anuncia, lamentablemente, que la economía china no va bien. Entonces, ¿qué sucede? China tiene 1.400 millones de personas, es la locomotora de la economía del planeta y si se avisora que China tiene ya problemas con la economía y que el año próximo no estará creciendo a lo que se prevé, eso va a ser un efecto como una gripe, pero cuando usted tiene las Estornuda. defensas un poco altas, Ajá. a usted la gripe no le da tan fuerte. No. Pero si usted tiene las Este va a ser un defensas COVID. muy bajas y está enfermo, es decir, usted tiene endeudamiento externo muy alto, Comorbilidades que tenemos aquí económicamente hablando. eso para usted puede ser letal. Que China va a ralentizar su No, economía. su ¿Qué economía se ha lleva? ralentizado. O sea, lo que pasa es que China tenía o tiene un problema. Hizo unas grandes inversiones, su sector inmobiliario, igual que en Estados Unidos, pero Sí. contrario a Estados Unidos, Xi Jinping no ha querido ir a salvar a ese grupo económico, es decir, esos banqueros que hicieron contratos Ah, para construir. Por ejemplo, en China hay sectores completos construidos que no se le ha entregado la casa a la gente, pero el negocio no era directamente con Pekín, sino que una provincia en China, por ejemplo, la provincia de Shandong, tiene 60 millones de habitantes, es decir, que un pueblo en China como Chongqing tiene 35 millones de habitantes. un 35 millones de pueblecito. habitantes Pueblecito. es la población casi de Argentina. Exacto. Entonces ellos negociaban directamente con las autoridades provinciales, pero con los bancos Ok. hicieron lo mismo que hicieron en Estados Unidos la gente de Lehman Brothers, pero el gobierno Ay, no los ha ido a salvar a todos. Entonces ahí hay en esa economía un hoyo. un hoyo. Entonces, por el otro lado, se descubre en esta semana que China o los bancos chinos estuvieron ayudando a Rusia cuando se impusieron las sanciones. Oh,
por eso fue que Putin estaba tan tranquilo. No, lo que pasa es que también en toda la historia de las relaciones internacionales, desde la primera cumbre que hubo entre dos jefes de Estado, que fue en la Hattusil III, en los tiempos de los egipcios y en los tiempos de los el Imperio Asirio, aquella época ya detrás, nunca dos jefes de Estado se habían reunido 40 veces como Sí. se han reunido Putin y Xi Jinping Xi en Jinping. menos de 9 años. Y ahora estaba viendo el grupo BRIC, el de los que se supone que son los países, los BRIC, ahora ese donde está Sudáfrica, India, China, Rusia e India. Dije India. India. Sí. Que ahora va a cambiar de nombre, India, ¿no? Sí, India se va a bueno, ya le están llamando Bharat en la cumbre que va a haber del G20. Lo que pasa es que Bharat Pero nadie es se el va a nombre acostumbrar a hindi, eso. Ajá. y un nombre hindi de la India, es ¿Cómo el le puedes nombre cambiar antiguo. a un país tan antiguo, le vas a cambiar un nombre? Lo que pasa es que como India ya en los BRICS, y los BRICS son la mitad casi de la población del planeta, pero la mayoría de la Exacto. economía del planeta, India tiene un resurgimiento nacionalista y dice que India es el nombre que se le da a la India a partir de que llegan los europeos y Ya. que es un nombre colonial. ¿Cómo entonces se va a llamar India? Bharat. Bharat. Pero Bharat es el referente mítico Ok. a quien inicia la primera tribu Ok. a partir de un libro que ¿Qué se llama? que a partir de un libro que es la épica de poética de la India, que es ahora se me va el nombre, Nos estamos haciendo el Ramayana. mayores, porque este hombre tiene una memoria prodigiosa, él recuerda cosas y cosas y cosas. Con él podríamos hablar toda la vida, pero a mí sí me gustaría que resumiéramos. La geopolítica ha cambiado, los ejes económicos, el mundo. Estados Unidos ya no es la única superpotencia luego de esa guerra fría en que dominó por muchos años. Ahora tenemos que incluso Gran Bretaña y Alemania ya han bajado de escalones. ¿Cuáles son los países dominantes hoy día y qué tiene que ver eso que llaman el sur? Déjame ver, porque lo había apuntado, porque lo estuve leyendo también, que me llamó mucho la atención, lo que llaman ahora el sur global. El sur global. Bueno, lo que pasa es que usted preguntaba sobre los BRICS, pero los BRICS es Brasil, Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica. Brasil, Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente tienen mucha población, sino que también tienen una gran cantidad de materias primas. Y en la antigüedad fueron colonias. ¿Qué sucede? Que hasta el siglo XIX, por ejemplo, dos imperios como fueron, o dos matrices como eran de la civilización humana, la China y la India, de ser quienes aportaban el 50% del Producto Interno Bruto del planeta, se convirtieron en colonia de los países europeos. Y a partir del año 2001, un economista llamado Jim O'Neill dice que esos países como Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica se van a convertir en nuevas potencias por las materias primas que tienen, por la población, porque hay un elemento en el mundo del siglo XXI. Tenemos un mundo post-occidental. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 500 años, lo que es Inglaterra, lo que es Holanda, lo que fue España, lo que fue Portugal, lo que fue Francia, ahora en el siglo XXI, todos juntos no le aportan a la economía mundial que le aporta el BRIC. Pero el otro elemento interesante que se da en este mundo post-occidental es que esta gente tiene una convergencia tecnológica, es decir, que la tecnociencia que se desarrolló desde el siglo XVIII en adelante, vemos ahora que India es el mayor productor de software del planeta y que China acaba de tener en esta semana de anunciar para Huawei un chip de más de 7 nanómetros. Es decir, que la prohibición... Ellos acaban de hacer una cumbre hace poco. Recientemente hicieron una cumbre en Sudáfrica, pero el otro elemento que hay que ver después de 500 años de hegemonía occidental es que si en el 1950 la población del mundo eran de 3.000 millones de personas y el 25% era europeo, pero ahora en el siglo XXI el 7% era europeo,
y un país como India tiene 1.400 y pico de millones de personas, China tiene 1.400 millones y pico, el mundo del siglo XXI, ¿qué va a ser? Va a ser un mundo que su población estará en Oriente. Es decir, entonces Europa deja de crecer, pero el otro elemento importante es que el mundo occidental que nosotros conocemos es un mundo de tradición, filosofía griega, cristianismo, pero en el siglo XXI eso va a ir a un lado, porque ¿cuál es la religión que más crece? Es el Islam. Por eso la propia Iglesia Católica, el Papa, no ha venido a América Latina, pero se mudó a África. ¿Por qué? Porque hay países en el África que la población se ha duplicado. Exacto. Entonces es un mundo post-occidental por divergencia demográfica, por población, por convergencia tecnológica. Es fascinante. Perdón, es fascinante escucharte y quisiéramos volver a tenerte para seguir teniendo estas charlas de vez en cuando. Yo creo que la televisión es educativa y hoy en día tenemos que saber de geopolítica. A mí me interesa mucho, a mí me gustaría un día poder incluso estudiar sobre geopolítica, pero se nos acabó el tiempo, Iván. Sí. Gracias por No. haber aceptado esta invitación y la verdad es que es interesante que podamos indagar un poquito más en cómo están cambiando las cosas a nivel mundial, para que dejemos también esa... A mí me gusta que el mundo no sea bipolar, porque antes era bipolar y esa bipolaridad siempre es mala. Pero en un mundo multipolar siempre hay mucho caos y entonces, por ejemplo, los países pero hay más pequeños... oportunidades para los países pequeños. Sí, pero si los países pequeños no tienen élite gobernante, es Sí. decir, política y económica, y lo que tienen es una élite dominante, Así es. no saben cómo ubicarse en ese contexto. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Hacemos una pequeñita pausa y ya regresamos.